Ahora, para comenzar nuestro tema vamos a comenzar con captación en ríos. ¿Cómo va a ser la captación en ríos? Va a ser mediante obras de toma directa. ¿Y cómo vamos a definir nosotros la obra de toma directa? Esta va a ser en la forma en cómo nosotros vamos a tomar el agua de una corriente superficial. Esto va a ser mediante una toma directa. Esta toma directa va a variar según el volumen de agua por captar y las características de la corriente. Al hablar de las características de la corriente, nos vamos a referir al régimen de escurrimiento. Este puede ser de forma permanente o variable. Su caudal en época de sequías y durante avenidas, velocidad, pendientes del cauce, la topografía con la que cuente en nuestra zona en donde vamos a hacer la captación, la constitución geológica del suelo, material de arrastre, niveles máximos de agua y mínimos que puedan haber en nuestro cauce, la naturaleza del lecho marino, y algunos factores contaminantes que puedan haber en el ambiente. En generalidad de los casos, las aguas de los ríos y arroyos están contaminadas. Esto tanto por desechos de la población como impurezas que arrastra del viento o la lluvia, por la cual estas aguas requieren cierto tratamiento para ser suministradas. En medios rurales vamos a evitar nosotros en todo lo posible el aprovechamiento de estas fuentes por el problema económico que nos va a representar. Ahora, para poder llevar a cabo un proyecto de obra de toma de manera satisfactoria, es necesario considerar los aspectos hidráulicos de manera cuidadosa. Para la ubicación seleccionada, es necesario definir algunos aspectos. Estos aspectos podemos definirlos como los caudales promedios, máximos y mínimos de escurrimiento que hay en el cauce, los niveles asociados a caudales máximos, medio y mínimos de operación, estimaciones de arrastre de sedimentos a lo largo del cauce, calidad del agua en la fuente, solo por mencionar algunos. Diseño hidráulico. Cálculo de los caudales. ¿Cómo vamos a calcular nosotros nuestros caudales? Esto va a ser mediante aforos. ¿Y cómo vamos a aforar una corriente? Esto va a ser mediante los siguientes tres métodos. Vamos a comenzar con método de sección de control. ¿Cómo nosotros podemos definir una sección de control? Va a ser aquella en la que va a existir una relación única entre el tirante y el gasto. De los muchos tipos de secciones de control que se pueden usar para forrar corrientes, lo más común son aquellos que producen un tirante crítico y los vertederos. Se formará un tirante crítico elevando al fondo del cauce, estrechándolo o con una combinación de ambas técnicas. Cuando se sobreleva el caudal se calcula utilizando la fórmula de los vertederos de pared gruesa, que a continuación se muestra aquí en la pantalla. Para entender esto, es necesario poder decir que B es igual al ancho del cauce en metros, H la carga sobre el vertedero en metros, Q el gasto en metros cúbicos sobre segundos. Y para que nuestro dispositivo tenga un buen funcionamiento, nos vamos a basar de acuerdo a la siguiente expresión, donde vamos a tener valores mínimos o iguales. Otra manera de provocar la formación de un tirante crítico es cuando la topografía permite disponer de una caída libre. En este caso vamos a tener que Y es el tirante en metros. G es la aceleración de la gravedad en metros sobre segundos cuadrados. B será el ancho de la sección en metros y Q será nuestro gasto en metros cúbicos sobre segundos. Cabe destacar que el método de las secciones de control es el más preciso de todos los que se presentan a continuación. Para entender un poco mejor este ejemplo, aquí tenemos donde nuestro tirante crítico es durante el vertedero de pared gruesa. Aquí lo tenemos. Aquí podemos observar cómo viene el escurrimiento de nuestra agua. Y ahora podemos observar aquí el tirante crítico en caída libre. Como nosotros vamos a tener nuestro vertedero de pared gruesa otra vez, como es el escurrimiento de nuestra agua, y en este caso cómo va a tener esta parte donde va a ser una altura en la cual se va a poder desplazar, por eso nosotros le llamamos de caída libre, para finalmente hacerse la acumulación del líquido. Démosle paso ahora al método de la relación sección-velocidad. Bueno,
Este método es el más usado para forrar corrientes. Consiste básicamente en medir la velocidad en varios puntos de la sección transversal de una corriente, para así poder calcular el gasto con la ecuación de la continuidad. Esta es la ecuación de la continuidad, en donde nosotros vamos a tener que Q será el caudal en metros cúbicos sobre segundos. V será la velocidad media en la sección en metros sobre segundos. Y A, finalmente, será el área hidráulica de la sección en metros cúbicos. Para la velocidad del flujo en una sección transversal de una corriente tiene una distribución, como a continuación se muestra en la imagen. Para poder determinar el gasto, no será suficiente entonces medir la velocidad en un solo punto, sino que será necesario dividir la sección transversal del cauce en varias secciones. Estas secciones las llamaremos dovelas. Dentro de estos cálculos será necesario el cálculo de los niveles. La importancia del cálculo de los niveles máximos y mínimos de operación radicará en la ubicación vertical de la toma, ya que será necesario colocar por debajo del nivel mínimo de operación de la corriente para asegurar el suministro durante la temporada de sequía. Por otro lado, el nivel máximo de operación es importante para conocer los niveles de sumergencia de las bombas del eje vertical ubicadas en un cárcamo de recolección cercano a nuestra corriente. También así será necesario tomar y determinar el nivel requerido en tomas de derivación para las instalaciones e infraestructuras de la toma que queden fuera del alcance de las avenidas, como por ejemplo aquellos pozos perforados en el cauce de una corriente. Para establecer los niveles de operación con miras al diseño de una obra, se tomarán en cuenta los caminos en función a la información de infraestructura disponible. Si existe en el sitio de cercanías una estancia hidrométrica que cuente con luminimetría o luminígrafo, se podrá realizar un análisis directo de los niveles de agua en la sección donde se alojará la toma. Curva de elevaciones y gasto. Para construir estas curvas, nosotros utilizaremos datos obtenidos de diversos aforos en la sección de interés. En términos generales, la sección de aforo de un río no es necesario una sección de control, por lo que la relación de tirante-gasto no será única. En este caso podemos ver aquí nuestro diagrama, en donde tenemos nuestra elevación que va a depender de nuestro gasto, donde podemos tener un ascenso del hidrograma, los aforos que nosotros obtuvimos, la curva media en cómo nosotros la representamos y el descenso del hidrograma. Ahora, para terminar nuestro tema y no menos importante, el diseño geométrico. Nuestro diseño geométrico será aquel en el cual nosotros vamos a poder integrar una obra de toma directa en un río. De aquí vamos a derivar nosotros nuestra tubería, las transiciones de entrada, la estructura de entrada, conductos, cámara de decantación y el cárcamo de bombeo. Prácticamente en el diseño geométrico nosotros vamos a poder definir cómo va a estar estructurada nuestra tubería y cómo va a funcionar nuestra obra de captación superficial. Entonces es por ello que el diseño geométrico es el que nos va a dar la información requerida y necesaria para nosotros poder así trazar nuestra obra de diseño superficial. Ahora, algunos proyectos de obra de toma requerirán algunos conductos, ya sea de sección cuadrada o rectangular, que comunicarán la estructura de entrada con la cámara de decantación o directamente al cárcamo, solucionando así la separación que existirá entre la estructura de entrada y el cárcamo de bombeo. La cámara de decantación o antecámara es una zona donde el acceso del cárcamo de bombeo, localizado en la estructura de entrada y el cárcamo de bombeo. Es así como es de suma importancia nuestro diseño geométrico para nuestra obra de captación superficial.